Nuevo discurso de Milei en el Foro Económico de Davos. Veámoslo. El año pasado el discurso de Javier Milei en el Foro Económico de Davos resonó dentro y fuera del auditorio. Fue uno de los discursos más escuchados en toda la historia de esta institución y lo fue sobre todo por su carácter disruptivo y rupturista. El año pasado, Javier Milei articuló una entusiasta defensa del liberalismo acompañado de una frontal crítica al socialismo. Y este año, en su segundo discurso en el Foro Económico de Davos como presidente de Argentina, ha querido mantener este mismo esquema dialéctico. Por un lado, ha defendido el liberalismo y por otro, ha criticado no tanto el socialismo, sino la ideología woke. El enemigo antiliberal contra el que este año Javier Milei ha querido cargar las tintas es el wokismo, como él mismo reconoce en su discurso. De hecho, Javier Milei no se corta en este discurso a la hora de acusar a ese foro económico de Davos en el que está interviniendo de haber sido uno de los principales impulsores de ese virus woke. Pero, ¿qué es exactamente el wokismo, la ideología woke, para Javier Milei? Milei contrapone el wokismo a los valores tradicionales del liberalismo, que según él mismo constituyen la culminación filosófica, evolutiva, de lo que entendemos por Occidente. Pero esta hegemonía cultural del liberalismo en Occidente, que según Milei supone, como digo, la culminación de las ideas que gestaron originariamente a Occidente, se vio progresivamente corrompida a lo largo del siglo XX con la emergencia del estatismo explosivo. Y así, según Milei, la culminación de esa subversión de los valores liberales que habían caracterizado a Occidente es lo que hoy conocemos como wokismo. ¿Pero en qué consiste exactamente esta subversión? Pues en lo fundamental que pasamos de un concepto de libertad negativa, de libertad frente a la interferencia coactiva del Estado en nuestras vidas, a un concepto de libertad positiva o de liberación. Es el Estado el que ha de intervenir en nuestras vidas para posibilitar nuestra emancipación y reparar injusticias sociales históricas. Y esta subversión o inversión de los valores occidentales propios del liberalismo en valores frontalmente antiliberales y antioccidentales se observa, según Milei, en numerosas causas, en sus orígenes nobles y compatibles perfectamente con el liberalismo, pero que el wokismo ha abanderado y distorsionado por entero. Feminismo. El liberalismo venía defendiendo desde siempre la igualdad ante la ley, por tanto también la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres, pero el wokismo coge esa lucha noble a favor de la igualdad legal, jurídica entre el hombre y la mujer y la convierte en una lucha de la mujer contra el hombre para conseguir la emancipación de la mujer, del colectivo mujer, frente al colectivo hombre. Y todo ello, por supuesto, a través de legitimar el intervencionismo estatal en la vida privada de las personas. O también en el ecologismo, la pretensión de proteger, de preservar, de mejorar la propiedad privada de cada cual y también la propiedad privada comunal, colectiva, que también existe, es una pretensión que desde luego está inserta en los valores liberales. Pero el ecologismo de nuevo le ha dado la vuelta para encargarle al Estado la misión de ser él el que tutele la protección del medio ambiente y de que, por tanto, se entrometa, interfiera, violente la propiedad privada de todas las personas. Porque como todo es medio ambiente, si el Estado es el protector del medio ambiente, entonces tiene derechos sobre la propiedad privada de todos los particulares, hasta el punto de terminar asfixiando, maniatando, destruyendo las bases del crecimiento económico. Y a su vez, según entiendo, Javier Milei también considera que el valor típicamente liberal de respetar a las personas, de respetar irrestrictamente el proyecto de vida de las personas en función de su orientación sexual, también ha sido pervertido, subvertido por la ideología woke hasta convertirlo en una especie de dogma de fe o ideología LGTB.
un movimiento orientado, como los anteriores, a justificar la intervención activa del Estado para establecer la desigualdad ante la ley. El problema es que Javier Milei en este punto no es explícito. Javier Milei, a diferencia de lo que sucede con el feminismo o con el ecologismo, que afirma previamente que parten de causas nobles, como la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres, o como la preocupación por la conservación del mundo para las generaciones futuras, en el caso del respeto, de la tolerancia hacia las personas homosexuales, no dice explícitamente en ningún momento que esta también sea una causa noble y consustancialmente liberal. Al contrario, lo que hace es pasar directamente a criticar la agenda, la ideología LGTB, y valiéndose de un ejemplo, a mi juicio muy desafortunado para tratar de ilustrar su punto, termina discursivamente mencionando homosexualidad y pedofilia a la vez, lo cual ha llevado a muchas personas a pensar que Javier Milei en esta charla estaba vinculando directamente la homosexualidad con la pedofilia. Como para muchas personas homosexualidad es lo mismo que agenda política LGTB, pues entonces llamar pedófilos a los que promueven la agenda LGTB es llamar pedófilos a los homosexuales. Algo que, según entiendo, Javier Milei no pretendía hacer y algo que el propio Javier Milei me ha confirmado que no pretendía hacer en absoluto. Pero lo cierto es que esa frase está ahí y es una frase que, tal como está compuesta, puede perfectamente malinterpretarse. Y a este respecto, y para que quede claro, no hay absolutamente ninguna evidencia de que los hijos adoptivos o biológicos de parejas homosexuales sufran algún tipo de perjuicio físico, emotivo o cognitivo en relación con los hijos de las parejas heterosexuales. Por supuesto, podremos encontrar ejemplos de hijos de parejas homosexuales que han sufrido abuso, como también podremos encontrar ejemplos de hijos de familias heterosexuales que, por desgracia, han sufrido abuso. Pero vincular homosexualidad con pedofilia constituiría una generalización impropia al mismo nivel que vincular heterosexualidad con pedofilia. Pero más allá de que estemos a favor o en contra de algunas de las afirmaciones que Milei efectúa en su discurso cuando intenta criticar a la ideología woke, una de las críticas claves y desde luego certeras que Javier Milei dirige contra la ideología woke es que ésta es alérgica al debate y tiene fuertes pulsiones censoras. Todos aquellos que ponen en cuestión las ideas que defiende el wokismo como ideología hasta ahora dominante en nuestras sociedades, son sistemáticamente estigmatizados y expulsados del debate público, cuando no censurados por los propios estados. En este último grupo, desde luego, incluye a Pedro Sánchez, que el día anterior, en este mismo Foro Económico de Davos, había abogado por la censura abierta y radical de aquellos que discrepen del credo socialdemócrata establecido y decretado por los estados. En otras palabras, que el wokismo, según Milei, subvierte, pervierte, invierte los valores constitutivos del liberalismo, reemplaza la libertad negativa por la libertad positiva del Estado para interferir en nuestras vidas y, en última instancia, crea una sociedad de individuos separados, aislados los unos de los otros, que únicamente se identifican, únicamente tienen una identidad como parte de un colectivo abstracto y artificial que además está necesariamente enfrentado a otros colectivos de esa sociedad que históricamente los han oprimido. Y ese es el terreno de cultivo ideal para que aparezca el Estado hiperintervencionista que trate de reparar las injusticias históricas heredadas y de poner orden y armonía dentro de esa sociedad de individuos separados y enfrentados en función de su identidad colectivizada los unos a los otros. Pasamos de una dialéctica sociedad civil contra el Estado a una dialéctica de enfrentamiento dentro de la sociedad civil para legitimar que sea el Estado el que ponga orden dentro de esa sociedad civil enfrentada. Y frente a la ideología woke imperante, que según Javier Milei se está empezando a resquebrajar, ¿qué propone el presidente de Argentina? Pues minimizar el tamaño y la intervención del Estado en sociedad para regresar y recuperar
los principios, los valores tradicionales del liberalismo. Ojalá termine siendo así y ojalá regresemos a una sociedad liberal caracterizada por valores liberales tan característicos como la libertad individual, la igualdad ante la ley y el respeto irrestricto a los proyectos de vida pacíficos de las personas, sean quienes sean esas personas y sean cuales sean sus proyectos de vida pacíficos.